llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no perdamos la confianza. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Sembrando el futuro, haremos historia y a paso seguro, veremos la gloria. Sembrando el futuro, haremos historia. Llegó ese momento, llegó la hora, poquito a poquito todo mejora. Sembrando el futuro, haremos historia. Que la confianza de saber que con fe y esperanza va a suceder. Sembrando el futuro. Y ahora quiero que todo el mundo se sume a este movimiento con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. No, 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 no. Compañeras y compañeros, Movimiento Nacional por la Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Buenas noches, compañeros y compañeras. Vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal correspondiente al 18 de enero del 2022. Se encuentra con nosotros en el presidium el compañero Carlos Rodríguez, dirigente del MNE. Nuestra compañera concejal en la alcaldía Azcapotzalco, Mariana Rodríguez. Nuestra compañera de Asuntos Internacionales, la compañera Itzel Ortega. Y desde luego nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Vamos a comenzar con estas participaciones con nuestra compañera Itzel Ortega. Hola queridos compañeros y compañeras, muy buenas noches. Pues hoy quiero iniciar comentando acerca de estos nombramientos en las representaciones en el exterior que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que contemplan a políticos de oposición, también a acompañantes históricos de este proyecto de la Cuarta Transformación, escritores, además por supuesto de también personal de carrera del Servicio Exterior de la Cancillería. Y es que entre estos nombramientos destacan algunos personajes que quiero compartir con ustedes. Uno es por supuesto
Claudia Pavlovich, que es exgobernadora de Sonora, quien de aceptar fungirá como titular de un consulado de México en Barcelona, España. También destaca la designación del priista Carlos Miguel Aiza, que fue gobernador de Campeche y quien, igual en caso de aceptar, estaría como encargado de la Embajada de México en la República Dominicana. Y bueno, además de ellos dos, también destacan otros personajes, como nos comentó el martes anterior el profesor René Bejarano. Está asignado Leopoldo de Guibes, dirigente político y social de amplia trayectoria, un personaje de izquierda originario de Oaxaca que ha tenido un largo acompañamiento a la agenda de López Obrador, quien sería designado en la República Bolivariana de Venezuela. Y dentro del mundo cultural también tenemos, y llama la atención, el nombramiento de Laura Beatriz Esquivel, esta multipremiada escritora y también exdiputada federal. Recordarán seguramente de ella obras como la de Tan veloz como el deseo o una más conocida como Agua para chocolate. Y bueno, en su designación como diputada, ella fue electa por Morena en 2015. También está Pedro Agustín Salmerón, un doctor en historia por la UNAM y experto en la historia de México. Él ha escrito y estudiado mucho a algunos personajes históricos como Francisco Villa, por mencionar alguno, y él se encargaría de la embajada en Panamá. Además, también se designó a Alfonso Suárez del Real, que está actualmente en el cargo de jefe de gobierno de la Ciudad de México, y bueno, él fungiría como titular en la oficina de enlace de México en Estrasburgo. Hay otros nombramientos, por ejemplo, el de Amparo Anguiano en Rumania, Bruno Figueroa en Portugal, Marcos Morenos en un consulado general de Nogales, etcétera. Yo quería compartirles, bueno, además les comparto que entre estos nombramientos destaca el de Guillermo Zamora, también un escritor y periodista que sería asignado a la Embajada de México en Nicaragua, lo cual también habla de un restablecimiento de relaciones diplomáticas con ese país. También se estableció en Irlanda y bueno, pues lo importante es precisamente lo que yo destacaba al principio, que estos nombramientos, digamos, tienen una gama de personajes de oposición en favor del proyecto de la 4T, personajes del ámbito cultural y también personajes que responden a estas carreras diplomáticas que principalmente tienen la finalidad de que las personas vayan desarrollándose y ocupando cargos en ese ámbito. Sin embargo, bueno, unas horas después de que ya la Secretaría de Relaciones Exteriores informara que el titular del Ejecutivo realizó esos 15 nombramientos diplomáticos, pues el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, anunció a través de sus redes sociales, que ahora se ha vuelto ya muy común que se den los mensajes políticos por este medio, que si aceptan los cargos Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aiza, pues serán expulsados del tricolor. Esta amenaza que pues nos habla ahí de algunas disputas internas que hay en ese partido, inmediatamente también generó la reacción del presidente Andrés, quien dijo que estos personajes deberían de valorar continuar en el PRI. Y pues estos nombramientos también nos tienen que llevar a reflexionar cuál es la estrategia de la decisión del presidente Andrés Manuel de nombrar a 2 priistas en estos cargos. Y como aquí se ha dicho mucho, pues ciertamente Andrés está encontrando estos disgustos dentro del PRI y está más bien cooptando a aquellos que no están de acuerdo con las acciones que se puedan estar llevando al interno de este partido, y pues esto al final lo que permite ciertamente es fraccionar al PRI y entonces sumar a más personajes al proyecto de la Cuarta Transformación, que en unos meses se estará disputando algunas gubernaturas, pero que además también tendrá votaciones importantes en el Congreso del país. Entonces, pues ya seguramente el profesor nos podrá profundizar en el tema. Pero también cabe destacar que estos nombramientos, bueno, son mandados al Senado. El Senado estudiará los perfiles, las trayectorias de cada uno de estos 15 personajes y ya decidirá entonces aprobar o no que estas personas sean nombradas y enviadas para estos nuevos encargos.
También otro tema importante que surgió esta semana en el ámbito internacional es que el canciller Marcelo Ebrard anunció que este año se abrirán 2 nuevos consulados en Estados Unidos, uno en Nueva Jersey y otro en Oklahoma, debido a que hay una alta demanda de atención a la población mexicana en América del Norte. Tan solo en 2021, aún con la pandemia, se rompieron récords de atención a connacionales en estas áreas de representación diplomática en Estados Unidos. Como datos, se atendieron casi 3 millones de personas y se expidieron 1,5 millones de pasaportes. Este último número, el 1,5 millones de pasaportes, es el número más alto que se ha registrado de expedición de documentos en toda la historia de la representación diplomática desde que existe una relación entre México y Estados Unidos. Entonces, esta alta demanda es la que exige que se abran estos 2 nuevos consulados y, por supuesto, pues es una acción de acompañamiento a los connacionales que hay que reconocerla y que hay que pues darle el punto al gobierno mexicano por no abandonar y más bien continuar con estas acciones. Y bueno, por último, quiero comentar un tema que quiero relacionar con un acontecimiento, con un hecho en nuestro país que, digamos, dio mucho de qué hablar. Y me refiero al natalicio 100 del presidente Luis Echeverría Álvarez, este presidente de México que gobernó de 1970 a 1976, y que llevó a una reflexión obligada entre muchos periodistas e historiadores de cómo han transcurrido estos largos años en la democracia mexicana, en donde desafortunadamente nuestro sistema judicial pues no ha sido capaz de castigar a quienes tanto daño han hecho desde el Poder Ejecutivo por malas decisiones, etcétera, daño al país. Y es que, retomando las palabras del historiador Lorenzo Meyer, él decía que no se les ha logrado fincar una auténtica responsabilidad que les obligue, digamos, a hacer un pago simbólico de los daños que han causado a México. Y un ejemplo claro es precisamente este personaje, Echeverría, que llega al centenario de su nacimiento con un fuerte estigma histórico de ser un represor de esas libertades que dan acompañamiento, que dan características a la democracia. Como artífice, primero como secretario de Gobernación durante el mandato de Gustavo Díaz Ordaz, pues en la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, que por supuesto no podemos olvidar, y también ya como presidente de México, siendo responsable de esta represión tan sangrienta del Jueves de Corpus de 1971, así como de la desaparición, torturas y asesinatos contra muchos mexicanos que en esos momentos participaban en movimientos populares que se estaban haciendo presentes en nuestro país. Por ejemplo, me refiero a los movimientos de izquierda, pero también a movimientos periodísticos que daban notas que a él no le gustaban, y ahí podemos recordar un episodio muy clave contra el Excelsior y específicamente contra Julio Scherer, que tuvo ahí presidente, y también incluso contra expresiones, pues digamos, más culturales, como la expresión musical contra el rock. Él decidió que no se podían hacer conciertos y llegó a reprimir muchos de ellos. Y es que este tema lo traigo a propósito porque creo que los procesos a expresidentes siguen siendo aún un desafío para la credibilidad de los sistemas de justicia en México y en muchos países de América Latina. Las investigaciones específicamente a mandatarios o a exmandatarios plantean para México, Brasil, Argentina, etcétera, un debate primero sobre la independencia real de estos sistemas judiciales, la impunidad que existe contra estos, la impunidad que gozan estos personajes, y también la persecución que muchos de ellos suelen enfrentar precisamente por la manipulación de lo que es la justicia. Entonces, bueno, en México el sistema político y judicial no ha podido juzgar a los responsables de este mal uso del poder ejecutivo. Desafortunadamente, y también lo retomo del historiador, pues muchos de ellos siguen libres y activos en la política mexicana, incluso ahí
por debajo de la mesa sin que nadie se dé cuenta, pero siguen tomando decisiones importantes y en ese sentido pues podemos recapitular y analizar muchos de ellos. Primero, pues tenemos a un presidente Peña Nieto que estuvo involucrado en el caso de Odebrecht, que aunque ciertamente ya se ha detenido por el mismo tema a Lozoya, pues sigue sin tocarse a esos superiores en la cadena, a esos altos mandos que también estuvieron en esa gran cadena de corrupción y que también dejó expandir la corrupción de cierta manera en nuestro país. Además, por supuesto, del caso de los estudiantes de Ayotzinapa que no podemos dejar de lado. También en el caso de nuestro país tenemos a un presidente que se le podría enjuiciar por responsabilidades de una guerra totalmente absurda que decidió llevar a cabo en contra del narcotráfico y que lastimó a muchas familias mexicanas. Por supuesto me refiero a Felipe Calderón, también a Vicente Fox, que pues ahora resulta que tiene una fortuna, posee una fortuna que nadie se explica de dónde surgió, cuál fue su origen, un Cedillo que realizó un Fobaproa que hasta la fecha seguimos, se continuará pagando, a un Salinas que también pues tiró el sistema político y económico de México, ahorita que está muy en auge el tema de Banamex, pues durante un poquito antes, en el siglo XX, toda la banca de México era pues principalmente mexicana y después, bueno, a él puso en manos extranjeras a todo este sistema, pero desafortunadamente esos ejemplos no solo se dan en México, también tenemos ejemplos en Perú con Alberto Fujimori, que fue el primer presidente en ese país que perdió su puesto precisamente por un caso de corrupción, que fue condenado él sí a 25 años, pero que tiempo después fue indultado por razones humanitarias, por cuestión de edad, de salud, y pues quedó, digamos, otra vez en el olvido lo que él hizo. También tenemos en Bolivia a un González Sánchez Lozano, quien mandó a reprimir fuertemente unas manifestaciones en contra o lo que se conoció como la guerra del gas, y también sustrajo de su país de manera ilegal poco más de 22 millones de dólares del arca del erario público, y pues que igual hasta la fecha no ha sido juzgado. En Ecuador a un Lucio Gutiérrez que desvió algunos productos que eran destinados a comunidades indígenas, que también usó dinero del erario para beneficiar solamente a sus partidos y candidatos. Y por último, un caso más actual, que es el de Pedro Pablo de Perú, que fue acusado precisamente, y lo vimos aquí en alguna asamblea, de comprar votos de algunos parlamentarios en beneficio de algunas reformas que él quería impulsar, pero también por su participación en el caso de Odebrecht. Y bueno, así podríamos continuar horas y horas con las listas de expresidentes y mandatarios que podrían ser enjuiciados por el daño que causaron a su nación, a sus ciudadanos, y también de dictadores que tanto daño hicieron a la región de América Latina. Y esto lo retomo porque toma relevancia que el día de ayer se dio a conocer que tras casi 7 años, después de haber sido obligado a renunciar a la presidencia por acusaciones precisamente de corrupción, pues el general guatemalteco Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Valdetti, además de otros exfuncionarios que estuvieron en su gobierno, ya el día de ayer fueron a un tribunal en el que se les va a juzgar por acusaciones de corrupción por una millonaria defraudación aduanera. ¿Y en qué consiste? Les platico brevemente. Pues a ellos los denunciaron en 2015 frente a la Fiscalía Especial contra la Impunidad de ese país. Sin embargo, como el que encabezaba la fiscalía era muy amigo del expresidente, pues no les hizo nada. Entonces, ahora que hubo un cambio de esa presidencia de la fiscalía, pues entre la Fiscalía y la nueva Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ya determinaron que esta denuncia sí procede porque existe una estructura muy grande a la cual llamaron la línea, que lo que hacía era hacer fraudes en la aduana de ese país. Y pues esa gran organización al final concluía con el presidente y la ex vicepresidenta. ¿Qué hacían? Según la Fiscalía, lo que pasaba es que todos los productos que entraban a la aduana de ese país, de Guatemala,
eran sobrevalorados, es decir, si esto cuesta 5 pesos, yo decía que cuesta 20, entonces no me interesaba que tú pagaras impuestos, pero como tú no declaras, tú vas a pagar 20 pesos por esto, pues no te preocupes, no pagues impuestos que son muy altos y mejor dame una lana, ¿no? Un soborno. Entonces ese soborno, pues obviamente se iba a la bolsa, se quedaba en la organización y supuestamente la fiscalía llegaba a manos del presidente Pérez Molina y de la expresidenta Beldetti. Entonces, pues ellos ya conociendo cómo funcionaba esta red, pues están siendo acusados de asociación ilícita, defraudación aduanera, enriquecimiento ilícito y cohecho. Entonces, habrá que esperar en qué concluye este juicio, que seguramente será largo, pero yo creo que es una buena noticia bajo este contexto que les acabo de decir. Es importante que se lleve y se puedan lograr juicios a exmandatarios y esperemos que, apegados a la ley, pues en Guatemala también se pueda dar una lección a estos personajes, pero que también sea un precedente para los sistemas de justicia de América Latina. Pues muchas gracias, queridos compañeros y compañeras. Muchas gracias, Itzel. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Gracias, Miguel. Buenas noches, compañeras, compañeros. Me da mucho gusto estar aquí en la Ciudad de México, transmitiendo, como lo hacemos desde hace ya muchos años, la asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Agradezco mucho a las compañeras y compañeros que están presentes de diversos puntos del país y también a todas y todos los que se conectan, ya sea en este momento o que lo hacen a lo largo de la semana según sus diversas ocupaciones. Como lo hemos venido haciendo desde hace ya más de 2 años que empezó la pandemia, le estamos dando seguimiento puntual. Estamos ya a nivel mundial teniendo una cantidad muy importante de contagiados, de casos, 361 millones de personas a nivel nacional, 4.385.000, más de 5.500.000 personas a nivel mundial que han fallecido y a nivel nacional más de 300.000. En el mundo se han administrado casi 9.700 millones de dosis. Se va a seguir batallando con esta pandemia. 9.000, ¿no? 684, no 9 millones, pues sería. Bueno, 9.684 o 9 billones. Bueno, voy a tener que ir a consultarlo con Pitágoras. Tenemos la tendencia de esta cuarta oleada, que lo que hace diferente es el contagio. Si ustedes ven la línea verde que está al final, pues da un brinco muy alto, porque esta variante del virus es más contagiosa, pero no tiene un nivel similar ni de hospitalizaciones ni de defunciones a las de la otra oleada. Sin duda ha influido en ello el que ya muchas de las personas que se han contagiado están vacunadas o estamos vacunados, y eso nos hace estar en mejores condiciones para defendernos. Por eso es loable lo que ha venido haciendo el Gobierno de México, en donde se han aplicado más de 156 millones de dosis en todo el país, y eso ha permitido una mejor manera
de defenderse. Nos da gusto que se esté anunciando en estos días que también está por autorizarse una pastilla, una píldora, una cápsula que se puede suministrar a las personas que se contagian para que los efectos del contagio sean menores. Es decir, sería ya un tratamiento médico para las personas que se contagien. Recordemos que en el caso de la influenza, lo que se vivió al principio pues era la dificultad para tratar esa enfermedad derivada del virus H1N1. Con el tiempo se logró la vacuna que se tiene que estar aplicando cada año, pero también se logró el medicamento que se le aplica a quienes se enferman de influenza, que se llama Tamiflu. Yo pienso que si esta noticia avanza y se consolida, pues se va a empezar a relativizar el efecto del contagio y de la pandemia, porque podemos seguir evitando contagiarnos, pero en caso de que nos contagiemos, va a haber ya un tratamiento médico y ya están las vacunas. Quizás, dependiendo de lo que pase, nos vamos a tener que estar vacunando cada determinado periodo de tiempo, según las variantes que se vayan presentando. En el caso de la influenza, pues se recomienda una vez al año. Hasta ahora, pues en este caso se han tenido que aplicar 2 o 3 dosis en alrededor de año y medio, pero ya veremos cómo evoluciona este contagio. Sin embargo, no quiere decir todo esto que haya que bajar la guardia, que haya que desestimar esta pandemia. Todavía sigue generando estragos y todavía sigue provocando pues tragedias, porque algunas personas que no se vacunan o que incluso están vacunadas, por tener otros padecimientos, otras vulnerabilidades, pues son más vulnerables, más indefensos ante la enfermedad y entonces se enferman gravemente o sucumben. Por eso es muy importante tratar de conservar una buena salud, tener buena alimentación, evitar pues padecer algunas enfermedades que se pueden evitar o controlar, como es la diabetes, la hipertensión u otras que tienen efectos colaterales en el organismo. Estamos viendo también que México sigue defendiendo a su personal de salud y que se está avanzando en la aplicación de las dosis correspondientes, así como de los maestros, que también este es otro aspecto, trabajadores de la educación. Se había dicho que si se vacunaba una persona con una marca de vacuna, era muy peligroso aplicarle otra, pero en el caso de los trabajadores de la educación se les aplicó la CanSino y como no cumplió la empresa con la entrega pactada de las otras vacunas, a los trabajadores de la educación se les ha vacunado con la AstraZeneca y no ha habido mayores dificultades. Entonces hay que ir atendiendo la información que al respecto se haga para evitar que los rumores provoquen más daño del que originalmente se puede tener. En los temas de la semana, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social urgieron a los patrones a aceptar el permiso digital como un documento de incapacidad que no requiere prueba física de COVID, a fin de evitar que los trabajadores hagan filas y de esta manera, al no hacer filas, se corte la cadena de contagio. El presidente de la República, como saben, dio a conocer que se había contagiado,
Después emitió mensajes diciendo que no había tenido mayores efectos y finalmente regresó a sus actividades. Se presentó ayer por la mañana en la conferencia de prensa, una semana después de que se le detectó un segundo contagio por COVID en lo que va de la pandemia. Se sigue el debate acerca del plan de austeridad sugerido al INE. En representación del primer mandatario, el titular de Gobernación, Adán Augusto López, encabezó la presentación del ejercicio de austeridad para el Instituto Nacional Electoral, en donde el Ejecutivo Federal plantea de manera respetuosa reducir sueldos, gastos de operación, fideicomisos, etcétera, con lo cual el órgano electoral ahorraría 2.972 millones de pesos. Y pues la reacción del INE no fue la más adecuada, planteando que no se podía hacer ese recorte o ese gasto de austeridad. Es algo que es importante insistir, la necesidad de que los órganos electorales y en general los autónomos no sigan siendo tan costosos, que los gobiernos no tengan burocracias doradas de privilegiados que, aprovechando su cargo, pues tienen ingresos muy por encima de lo racional. En la semana se dio a conocer que tan solo el consejero presidente del INE recibió de aguinaldo 350,000 pesos de aguinaldo, y así por el estilo en muchos de los abusos y prestaciones que tienen en ese órgano electoral. El INE es el órgano electoral más caro del mundo comparado con cualquier otro país y no tiene una justificación total acerca de los gastos y los negocios que se hacen al amparo de esa estructura electoral. Esta semana, pues ya se dio a conocer hoy mismo que se cumplió, como lo esperábamos, con la meta para las firmas de la revocación del mandato. No se van a contar las 11 millones de firmas, pero con lo que se contaba ya se cumplieron las entidades y también ya se cumplió con los casi 3 millones de firmas válidas. Por lo tanto, la consulta ya está. Claro, hay que reconocer el esfuerzo de todas y todos los que juntaron firmas, 11 millones de firmas, mucho más de lo que se necesitaba. Ahora, pues hay que estar prevenidos de lo que va a suceder. Tanto las fuerzas conservadoras de la oposición como el INE pueden estar fraguando una estrategia similar a la votación de la revocación del mandato, es decir, reducir el número de casillas. Eso pues es algo que provocaría menos participación y no es aceptable. No estamos de acuerdo con que un senador de Morena cercano a Monreal haya sugerido poner solo la mitad de las casillas. Se tiene que hacer un esfuerzo importante para ubicar el 100% de las casillas. Pero al mismo tiempo, por la estrategia de vacío que se va a hacer, es necesario que se haga un esfuerzo para que la gente vaya a votar, que sea un esfuerzo muy grande, muy significativo. Desde ahora hay que ir previniendo, ya no queda mucho tiempo, parece muy distante, es el 10 de abril, estamos a 18 de enero, faltan menos de 2 meses y por lo tanto ahora la tarea es empezar a promover la votación. Esa es la tarea, que todos los que firmaron ahora acudan a votar y también pues lleven a sus conocidos, familiares, amigos, para que sea la más copiosa votación que se pueda tener en este ejercicio
democrático de revocación del mandato. Es una tarea política, organizativa y social que se tiene que hacer valer. Hay que trabajar, y eso no es contrario a la ley, para convencer a los beneficiarios de los múltiples programas sociales y sus familias que salgan a defender la estrategia del gobierno que de alguna u otra manera les da beneficios. Son millones los beneficiarios y sus familias, entonces hay que acercarse a ellos, hay que hacer el trabajo, hay que detectarlos, hay que buscarlos. Es una tarea en el territorio, en los pueblos, en los barrios, en las colonias, en las unidades habitacionales. Dar el debate a través de las redes sociales y ganar el consenso de la gente y entusiasmar a la gente para que vaya a votar. Y esta estrategia pues es un ensayo de otras votaciones. Si dicen que un ejercicio, un músculo que se ejercita está más preparado para cuando se le requiera, igual que una mente que se mantiene activa, pues reacciona mejor a quien está adormilado, no se pone a estudiar o no lee o no es activo mentalmente. Se necesita ejercitar la estructura electoral porque vienen nuevas elecciones y qué mejor que ensayarlo. Este es un ejercicio. De una vez hay que suponer, vamos a suponer que esta es la elección del 24, es el equivalente de presidente o presidenta de la República. Pues ya hay que ir a ver quiénes son nuestros simpatizantes, nuestros votantes, tener nuestra estructura del voto, nuestros representantes en las casillas, nuestros promotores, los convencidos y convencidas, saber quiénes son y dónde están. En la Ciudad de México, en las elecciones de junio del año pasado, la derecha logró movilizar a sectores contrarios a la Cuarta Transformación y en algunas zonas votaron masivamente. Y en las zonas donde la 4T tiene más presencia, quizás hubo un exceso de confianza y votaron los que normalmente van, pero hubo zonas donde la derecha tiene más presencia que votaron el 70, incluso hasta el 80% de los electores. Y en cambio, en las zonas donde hay mayor simpatías por la 4T, hubo participación del 40, 38, 45%. Y eso puede ser la diferencia. Entonces hay que ir preparando la manera de que esto se pueda ensayar y les pedimos que ya no nos distraigamos y a prepararse para esa cita del 10 de abril. Va a haber votación y aunque haya pocas casillas, hay que ir a hacer el esfuerzo. Quizás sea difícil en las zonas de mucha distancia, pero por ejemplo en las grandes ciudades, pues sí, puede ser más difícil, pero no imposible, porque la gente se puede comunicar y llegar más rápidamente a los centros de votación. Entonces esa sería por ahora una de las tareas principales. En otros temas, la Fiscalía General de la República investiga a 56 funcionarios. Durante la administración de Alejandro Gertz Manero, al frente de la Fiscalía General de la República, las investigaciones contra integrantes de ese organismo por irregularidades en su situación patrimonial se incrementaron de un 56 al corte del primer semestre del 2021. De acuerdo con el informe que la FGR presentó,
se dio un incremento de 31.7% en las investigaciones iniciadas por el órgano interno de control de ese organismo contra integrantes del mismo, en comparación con las que se iniciaron durante todo 2020. En lo que se refiere a la refinería Deer Park, Petróleos Mexicanos tomará el control de esta refinería ubicada en Texas el 20 de enero, cuando está planteado que se cierre el acuerdo para el cual la anglo-holandesa Royal Dutch Shell venderá su unidad de la planta al gigante estatal de México, dijeron varias fuentes enteradas del tema. Y con esto se avanza en el objetivo de que México deje de vender petróleo y también de que deje de importar gasolina y que la gasolina que consumamos sea la que se produzca con el petróleo que se deje de exportar. Es decir, que México sea autosuficiente y que no siga con el esquema perverso de exportar petróleo para importar gasolina, que es lo que se había venido presentando. Esto se irá avanzando con la modernización de las refinerías que existían y también con la inauguración y puesta en operación de la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Por otro lado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación multó a Morena en lo que se refiere a algunas irregularidades vinculadas a rebases de topes de campaña y particularmente al cobro de algunos diezmos, según se dijo, durante la administración de Delfina, la secretaria de Educación, en la presidencia municipal de Texcoco. Obviamente eso propició un ataque muy fuerte contra la secretaria de Educación, misma que fue defendida por el presidente de la República. Otro tema de la semana es la venta de City Banamex, que se anunció como parte de una estrategia global de ese gigante financiero. Citigroup anunció que saldrá de su negocio de banca de consumo, City Banamex, en México, marcando el final de 2 décadas en el negocio. Los negocios que quedan a la venta son la marca City Banamex, las sucursales y las cuentas de los clientes. El acervo cultural, que incluye edificios en el centro histórico como el Palacio de Iturbide, el negocio de crédito de nómina, de tarjetas de hipotecas, de autos y pymes. También se pondrá a la venta el negocio de afores y seguros. Esta decisión de Banamex también ha sido utilizada para pretender decir que Banamex se va porque no tiene confianza en las autoridades económicas y financieras del México. Eso no es así. Este gigante también se ha venido retirando de otros países y no es por eso, es por una decisión de concentrarse en otro tipo de negocios. Lo que el presidente y el gobierno mexicano han señalado acerca de esto es, primero, que se va a cobrar los impuestos que se tienen que pagar por una operación de este tamaño. Cuando alguno de ustedes vende una casa, tiene que pagar por ese ingreso un impuesto sobre la renta, que según el Estado de la República pues varía de 10, 11, 12% del valor del inmueble que se vende, y por eso se hace un avalúo y eso es el impuesto que se tiene que pagar por esa operación. Cuando Roberto Hernández vendió Banamex a Citigroup, no pagó nada, fue un acuerdo con el gobierno de Fox. Se dejaron de pagar alrededor de 3,000 millones de pesos de aquellos años, del sexenio del 2000 al 2006. Fue un negocio que propició Fox, obviamente a cambio de algunos beneficios. Ahora, por el tamaño de la operación, pues esto puede propiciar para que a las finanzas públicas ingresen muchos recursos. Es
un debate acerca de si el gobierno mexicano recuperaría o tener un banco. Hay quienes han opinado que el gobierno debiera hacer el esfuerzo por comprarlo y fusionarlo con el Banco del Bienestar. Es un tema complejo, no es tan fácil. Lo que sí se ha decidido por parte del gobierno es mexicanizar, es decir, que quienes compren el banco sean mexicanos. Y se ha mencionado a Carlos Slim, también se ha mencionado a Salinas Pliego y un grupo de empresarios regiomontanos que pretenden hacer una alianza para comprar ese banco. No sé si Carlos Rodríguez, aquí presente, se anime a comprarlo, pero pues creo que no tiene interés porque él tiene otros negocios en Dubái y en otras partes del mundo. Pero ya en serio, pues este será un tema importante, se va a procesar y también se está viendo el patrimonio cultural. Marcelo Ebrard sugirió que el gobierno mexicano hiciera el esfuerzo por recuperar las obras de arte que pasaron de 2,000, poco más de 2,000, a 4,000 durante el periodo de la actual administración de ese banco. En fin, es un tema, no es cierto que haya una decisión de alejarse de esta propiedad por razones económicas vinculadas a México. Se siguió el tema del gobierno radical tras la advertencia del senador Monreal de que los radicales acabarán con el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador asumió que tanto él como su gobierno, si lo son, pues quieren arrancar a los corruptos de México. Ya nos hemos pronunciado acerca de el momento en que estamos y cómo sí se tiene que ser en determinado momento radical en el sentido de ir a la raíz de los problemas. Pero también hemos dicho que en algún momento, por táctica o estrategia electoral, se tienen que hacer alianzas, corrimientos, pero no es este el momento, a mitad del sexenio. Es un debate no solo de la estrategia, sino del tiempo en que se tiene que aplicar una determinada estrategia. La competencia política es como una guerra, de hecho la palabra campaña viene de ahí, de eso. Y los repliegues tácticos, las alianzas, las ofensivas políticas, pues son importantes en el fondo y en el momento. Recordemos, por poner un ejemplo, la lección de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países vinculados a Alemania decidieron lanzar una ofensiva. ¿Qué sucedió? El gobierno japonés atacó Pearl Harbor y propició que Estados Unidos, que no estaba participando activamente en la guerra, entrara a la guerra. ¿Fue una decisión afortunada que el gobierno japonés lanzara su ofensiva? Pues no. También, si Hitler no hubiera invadido Europa y al mismo tiempo Rusia, el resultado no hubiera sido el mismo. Al abrirse nuevos frentes y entrar en una etapa, en un momento de la guerra donde pudo haber sido vulnerable. ¿Qué le pasó a Hitler? Lo que a Napoleón: atacar a Rusia durante el invierno. ¿Qué derrotó a Napoleón y qué derrotó al ejército alemán? El invierno y la impreparación. Pero además se abrió frentes diferentes en Francia, en Italia, en Europa del Este, en África, en Asia y en América. Y eso marcó el destino de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense ahorita el gobierno mexicano, guardadas las proporciones, pues tiene que ir buscando fortalecerse, hacer acuerdos,
sin perder ni desdibujar su estrategia, pero ir sumando a aliados que estén de acuerdo con la propuesta de transformación sin aislarse. Y por eso este discurso de alguna parte de Morena que critica las alianzas o las estrategias, pues tienen que entenderse. Por ejemplo, ¿qué significa que Claudia Pavlovich, que es una gente cercana a Manlio Fabio, acepte participar en el gobierno de la 4T? ¿Está en una área estratégica? Pues es simbólico, porque sí, en lo personal ha de ser muy agradable ser representante diplomático en Barcelona, pero el mensaje político es ir avanzando en acuerdos sin alianzas. ¿Qué es lo que está de por medio? Hacer una correlación de fuerzas para ganar en la Cámara de Diputados la reforma energética. Si hay que ceder un consulado o una embajada, bien lo vale, a cambio de recuperar la soberanía de México en materia de energía. ¿O no es correcto? Pues sí, esa es la política. No puede uno dejar de ver las acciones estratégicas, pero además todo el mundo sabe que en la vida como en la política, en la competencia, hay que sumar aliados y dividir al adversario, ¿o qué no? Y es mejor dividir al adversario que propiciar que se unifique en nuestra contra. Y esto es lo que se está debatiendo en lo que hace al tema estratégico, que es la de la radicalidad. Ya veremos, allá a finales del 2023, ya cuando se hayan hecho las 6 elecciones de este año y las 2 del 23, qué estrategia se aplica una vez que ya tengamos candidata o candidato. Ahorita hay que seguir insistiendo porque lo que importa es cumplir con el proyecto de la Cuarta Transformación. Hace poco un periodista, ayer y antier, me ha venido preguntando cómo fue el gobierno del ingeniero Cárdenas allá en 1997-99. ¿Qué pasó en ese año, en sus 2 años? No hubo tiempo de lanzar iniciativas de grandes transformaciones en la Ciudad de México. Fueron solo 2 años porque luego vino ya la sucesión presidencial. Y además al ingeniero Cárdenas se le echaron encima. Acuérdense que lo culparon del asesinato de Paco Stanley y otras barbaridades, que hubo una huelga en la universidad encabezada por el CGH y la tardanza en resolver ese conflicto también se la achacaron al gobierno de la ciudad, como si el gobierno de la ciudad estuviera controlando a la Universidad Nacional. No hubo forma de hacer un conjunto de reformas, como sí las hizo Andrés Manuel López Obrador en el periodo 2000-2006. ¿Por qué? Pues porque además tenía más tiempo y había más experiencia. ¿Qué tiene que hacer el gobierno de la 4T? Dar resultados. Y para lograr más y mejores resultados hay que hacer las reformas legales correspondientes. Y para hacer las reformas legales hay que hacer alianzas y hay que hacer acuerdos. Y hay que mantener una línea política determinada, y eso es lo que tiene que estar claro en nuestro posicionamiento político. Ya mencioné el tema del INE acerca de las firmas, que ya hoy se dio a conocer que se cumplió, ahora a la votación, como les decía. También el día de ayer se publicó el decreto que expide la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que tiene como objetivo reconocer y garantizar el derecho de propiedad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sobre los elementos que conforman su patrimonio cultural, sus conocimientos y expresiones culturales tradicionales, así como la propiedad intelectual colectiva respecto de dicho patrimonio. Hay que tener claridad de la agenda progresista y también pues saber enfrentar los discursos de odio de la derecha,
en días recientes fue noticia la actitud de un diputado conservador, Gabriel Cuadri, que se lanzó en contra de las personas transgénero en la Cámara de Diputados. Y este es un debate que hay que mantener, hay que insistir, porque hay que derrotar también culturalmente a la derecha en cada uno de los temas. Ya Itzel mencionó el tema de los nombramientos de embajadores y cónsules, de los nuevos consulados y del juicio al expresidente guatemalteco. Aquí les mandamos, como cada semana, los temas que se mencionaron y que suman o ayudan a la cuarta transformación y los que nos restan o nos debilitan o que provocan mermas coyunturales. En esta semana hubo un ligero descenso, unas décimas, en el nivel de aprobación semanal promedio de Andrés Manuel López Obrador. No es significativo y esperemos que haya una recuperación. Y también se hizo una evaluación de los rubros en donde se considera mejor. Obviamente por la pandemia la situación económica no es lo mejor, lo mismo que la seguridad, aunque la población acepta que la lucha contra la corrupción ha sido la mejor calificada. Esta semana hemos continuado trabajando, recibiendo a muchos líderes de todo el país, y ahora quiero yo mencionar que hemos venido apoyando la realización del encuentro municipalista que se va a hacer en la Ciudad de México el próximo domingo 6 de febrero. Este es un encuentro muy importante que estamos impulsando como equipo político y social por varias razones. Primero, porque el municipio es el nivel más cercano de gobierno con la gente. Segundo, porque desafortunadamente no ha habido una política de seguimiento, de capacitación y de entrega de resultados en los municipios. Durante las elecciones de hace 3 años se ganó la presidencia, se ganó la mayoría en la Cámara de Diputados, en el Senado, pero de los 2.500 municipios se ganaron cerca de 350. Es decir, Morena no tuvo el mismo resultado en los gobiernos municipales, pero además, aún teniendo esos 350, no hubo una política de organización municipalista, ni un acompañamiento. Y pues los resultados electorales en algunas entidades no son halagüeños en ese rubro. Por ejemplo, en el Estado de México, en el 2018 se ganaron 56 municipios, pero en las pasadas elecciones solo se ganaron 28. Es decir, se perdieron 28. Claro, unos que no se habían ganado se ganaron, otros se mantuvieron y otros se perdieron. Pero cualquier estrategia que busca mantener lo ganado y crecer. Pero no todo es negativo, porque también, si bien en el 18 se ganaron 350, Morena ganó alrededor de 750 municipios en el 2021. Y sumados con los partidos aliados o con presidentes municipales que ganaron por otros partidos, pero que se han declarado en favor de la 4T, se va a llegar o se busca llegar a 1,000 municipios. Y la idea es que el 6 de febrero participen en este encuentro municipalista 1,000 autoridades municipales a nivel de presidencias y alcaldes. Pero además se busca que haya cuando menos otros 1,000 que son síndicos, regidores o concejales y presidentes de comunidad, y que se marque el inicio de una nueva etapa de organización. ¿Por qué es importante? Si bien es importante ganar gobiernos estatales,
como ahora ya se tienen 18 y se busca que se llegue a 22, 24 o 26, pues es muy importante tener gobiernos municipales, pero que los gobiernos municipales den buenos resultados, que los alcaldes no cometan errores, que no desvíen recursos, que cumplan con la ley, que den buenos resultados, que hagan bien sus gestiones, que tengan equipos calificados y que también hagan las tareas políticas y sociales respetando la ley, que los gobernantes municipales, pues, si quieren continuar en el cargo donde hay reelección, pues hagan y den buenos resultados, o si quieren ser legisladores, también lo hagan. Y por eso hay necesidad de tener una política municipalista. La política municipalista abarca la capacitación, el servicio civil de carrera, la administración pública, las obras, el presupuesto participativo, la vinculación con la sociedad, la política social, que también se debe hacer a través de los municipios, la seguridad, la participación ciudadana, la atención a los diversos sectores de la población. Hay municipios que en algunos casos son más grandes que algún estado de la República, municipios que tienen cientos de miles de habitantes. Por ejemplo, la hermana República de Ciudad Neza, pues es un municipio que, sin menoscabo de ninguna otra entidad, tiene una importancia económica, geopolítica, social, pues muy significativa. Y así podríamos hablar también de las zonas metropolitanas. Y en la perspectiva del 2024 hay que ganar y refrendar esa estructura y hacerla crecer. Y por eso hay que procurar que los presidentes municipales puedan tener soluciones a sus problemas de laudos laborales, que puedan tener recursos para hacer obras, que puedan recuperar impuestos que a veces no pueden recuperar por no tener la capacitación, que hagan buenos acuerdos con el SAT, con la Administración Pública Federal, que hagan mezclas de recursos estatales, federales o municipales, que tengan buenas gestiones en Conagua, en la Comisión Federal de Electricidad, en Pemex, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, etcétera. Durante los gobiernos anteriores, pues, se pervirtió una parte de la gestión municipal porque se convirtió en una actividad de lucro, porque se etiquetaban recursos y de ahí se derivaban los famosos moches. Ahora ya no hay moches, ya no hay la partida 23, pero eso no quiere decir, o el ramo 23 del presupuesto de egresos de la Federación, eso no quiere decir que no haya política de atención a los municipios. Al contrario, las participaciones federales son ahora más importantes, porque además hay muchos recursos que se están destinando a los municipios. El que se hayan desaparecido algunos fideicomisos que nada más servían para desviar recursos, eso no quiere decir que no haya manera de hacer llegar recursos para la protección civil, para casos de emergencia particular o proyectos de salud. Si ustedes revisan lo que el gobierno federal ha hecho en salud, es concluir obras que se habían dejado inconclusos durante muchos años, se han puesto a funcionar muchos hospitales, muchas instalaciones, y en caminos, en obras, se está generando un impacto, un desarrollo regional. Y tiene que haber un acompañamiento, y ese acompañamiento también tiene que ser organizativo. Por eso, aprovechando que la compañera Dolores ahora es la delegada especial para la atención a los gobiernos municipales, pues ha hecho un recorrido por el país y ya prácticamente se visitó a casi todas las entidades y se reunió con las o los gobernadores, con muchos presidentes municipales, con alcaldes, síndicos y con la militancia de Morena, del Partido Verde y del PT en muchos casos. Ya nada más faltan algunas entidades que se van a visitar en estos días antes del día 6. Está
pendiente Durango, que ya está afinándose la fecha. El próximo domingo se hará la reunión en Guerrero, que se había venido difiriendo. Ya está por concretarse la de Tamaulipas, la de Quintana Roo, que también estaba pendiente, y prácticamente con eso se cumple el recorrido. Y se está convocando para el día 6 de febrero en el Hotel Hilton de la Alameda de la Ciudad de México. Les estamos haciendo la invitación a que participen presidentes municipales, alcaldes, síndicos, regidores, presidentes de comunidad, concejales, y si hay ciudadanas, ciudadanos, representantes de organizaciones sociales, también se va a buscar la más amplia participación. Esperemos que la pandemia no propicie que se difiera. Quizás para esas fechas ya decline el nivel de contagios y de hospitalizaciones. Si sucede que la pandemia no lo permita, lo único que va a pasar es que se va a diferir y se va a mantener el contacto a través de las redes sociales, de los mecanismos virtuales de comunicación, pero se va a hacer el evento. Y a partir de ahí se va a estructurar una política de organización. La mitad de cualquier resultado electoral se deriva de la organización. Cuando hay organización, se pueden resolver más fácilmente los problemas, y una estructura política y social organizada da más y mejores resultados. A mí me da mucho gusto que esté aquí, por ejemplo, la presidenta de Amajac en Tlaxcala, Nancy Cortés Vázquez. Qué bueno que está aquí presente. Allá, en algún tiempo en el pasado, hicimos varios esfuerzos de obras allá en Amajac que nos han traído buenos recuerdos. El Movimiento Nacional por la Esperanza ha sido un gestor muy importante por todo el país y lo vamos a seguir siendo, adaptándonos a las nuevas circunstancias, gratuitamente, sin solicitar recursos, pero pensando en que se consolide el proyecto de la Cuarta Transformación. Así es que grábense esta fecha. Si se modifica, pues es por causas de fuerza mayor, pero es el inicio de una nueva etapa. ¿Y qué pretendemos? Pues ganar más municipios, que para el 2024, en las etapas que vienen, se sigan ganando más y más gobiernos municipales, que va a permitir que la 4T no solo sea estatal o federal, sino que esté en el nivel más cercano de la población, que es el municipio, conforme lo establece el artículo 115 de la Constitución. Así es que les convocamos a participar en este esfuerzo, a no dejarlo de vista y a seguir luchando por la 4T, por el buen vivir. Muchas gracias, compañeras y compañeros, y buenas noches. Muchas gracias, profesor. Y ahora, para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie para entonar nuestro glorioso himno nacional mexicano. Ha llegado el momento, es el tiempo perfecto